Muy buenas tardes, hermanos. Qué gozo poder estar reunidos y poder adorar a nuestro Dios, incluso sin un equipo de alabanza que nos dirija como siempre, pero Dios es bueno y estamos expectantes de que pues ese tiempo en su palabra va a ser de mucha bendición para nosotros. Como pueden ver en pantalla, estamos en Hechos 15. ¿Está muy fuerte el volumen? ¿Está bien? Ok. Pues si ando reventando sus oídos, alguien puede subir a bajar el volumen un poquito. Hechos 15, vamos a estar en Hechos 15 el día de hoy. Me da gusto estar aquí porque creo que son 3 o 4 semanas que no estuve aquí en CGR, entonces se siente bien estar de nuevo en casa. Hechos 15, no sé cuántos de ustedes leyeron en las noticias en estas semanas, el mes y medio anterior, sobre pues el escándalo, se podría decir, de admisiones que ocurrió este año en la UNAM. La universidad aplicó por primera vez en su historia su examen de admisión 100% en línea, ¿no? Y cuando después publican los resultados de esos exámenes, muchos empiezan a sorprender al ver los resultados por el incremento muy marcado de muchas calificaciones muy altas, ¿no? En comparación con años anteriores, muchas personas salieron con una calificación muy alta, y coincide con la primera vez que aplican el examen 100% en línea. Entonces inmediatamente personas empiezan a sospechar que no, pues quizás lograron usar la IA, y pues preguntar, ¿no? En general, ¿qué pasa aquí? Y pues también poner sobre la mesa seriamente si los resultados de esos exámenes son confiables, ¿no? Porque es algo inusual. Entonces, lo que ocurre es que después de mucha polémica y revisión en la universidad de las irregularidades y lo que había ocurrido, decidieron pedir a 58,000 estudiantes a que volvieran a presentar su examen de manera presencial, ¿no? Entiendo que hubo unas de esos exámenes presenciales aquí en Oaxaca, creo que en esta semana pasada. Y entonces es una historia interesante, pero más allá de ese problema en la universidad en particular, está generando discusión. Vi varios titulares en las noticias sobre el uso de IA, si fue involucrado ahí la inteligencia artificial, y también en cuanto a prácticas de admisión para las universidades en México. O sea, cómo deben ser los requisitos de entrada para las universidades en general, entendiendo que pues hay personas que vienen de una gran diversidad de trasfondos y de posibilidades de preparación. ¿Cuáles deben ser los requisitos de entrada en esos exámenes para entrar en la universidad? Y como sabemos, algunos de ustedes han vivido, entrar en una universidad tiene sus retos, ¿no? No siempre es fácil, sobre todo cuando hay un examen de entrada medio difícil. Pero una pregunta que tiene que ver con nuestro texto el día de hoy es cómo entras en la salvación. O sea, ¿cuáles son los requisitos para entrar en la familia de Dios? ¿Qué se necesita hacer para entrar en el reino de Dios, en la familia de Jesús? ¿Cuáles son los requisitos de admisión? ¿Sí? Y en un sentido, no hay otra pregunta más importante, ¿sí? ¿Qué se necesita hacer para entrar en la salvación? No hay otra pregunta más importante. Entonces vamos a ver realmente la respuesta a esa pregunta en el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a dar lectura
en Hechos 15, de versículo 1 al versículo 21, y oramos y entramos en la exposición. Dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Los apóstoles y los ancianos se informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. También la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribimos que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, en cada ciudad, quienes lo predican, tiene en cada ciudad quienes lo predican, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos el día de hoy de escuchar la exposición de tu verdad. Padre, bendice a nuestros corazones y mentes lo que tú tienes para nosotros en este texto, las aprendizajes y aplicaciones que se desprenden de este texto. Úsalas, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que seamos más como Cristo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿dónde estamos en la narrativa de Hechos? Bueno, ha concluido ahora Pablo y Bernabé el primer viaje misionero. Pablo y su equipo, ¿no?, que estuvo con él. Fue un tiempo impresionante realmente, muchas personas siendo salvos, iglesias plantadas en Asia Menor, en la zona del Mediterráneo, muchas personas gentiles siendo salvos, iglesias plantadas, vuelven después a visitar y designan ancianos. O sea, ha sido un tiempo impresionante. Dios está estableciendo su iglesia y el evangelio se está extendiendo de una manera impresionante. Y ahora, al final de capítulo 14, ellos han regresado a Antioquía, de donde fueron enviados, y reportan a los hermanos todo lo que ha ocurrido. Y ahí están un tiempo en la iglesia en Antioquía. Pero lo que vemos aquí es que viene nuevamente una amenaza.
contra la iglesia y viene desde adentro de la misma iglesia. Y de paso, con frecuencia las amenazas más peligrosas que pueden descarrilar una iglesia vienen desde adentro, no desde afuera, ¿sí? Tristemente. Entonces eso nos lleva al primer punto. Vamos a la siguiente. El primer punto es el evangelio debatido. En 1 a 3, el evangelio debatido. Entonces, ¿qué pasa? Pues estos hombres llegan desde Jerusalén, viajan al norte, a Antioquía. Nos dice después el dato interesante en la carta, la parte que no leímos, pero básicamente es el texto de la carta que Santiago sugiere, que ellos viajaron y empiezan a enseñar esas cosas en la iglesia en Antioquía sin la autorización de los ancianos, ¿no? Que es algo importante. Pero esos hombres vienen a enseñar, a tratar de convencer a los hermanos, a la iglesia, de sus ideas, de sus estándares, de lo que se puede y no se puede hacer, que tenía que ver con la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Y principalmente empiezan sugiriendo que es necesario circuncidarse, ¿verdad? Que, pues, hermanos, gracias a Dios no prosperó esa sugerencia. Pero la circuncisión en general se refiere a la totalidad de la ley. Ellos lo entendían así. Y lo que están enseñando es, si no se circuncidan, si no empiezan a guardar la ley de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, es una cosa muy tremenda. Están diciendo, a menos que empiecen a hacer esas cosas, no tienen salvación, ¿sí? Y es sorprendente, ¿no? Eso que está ocurriendo, porque Dios está haciendo cosas impresionantes, increíbles, salvando a muchas personas en muchas partes del Imperio Romano, pero esas personas judaizantes, preocupados, vienen. O sea, ¿cuál es su preocupación? Su preocupación es con lo que Dios está haciendo y lo que los siervos de Dios están haciendo, Pablo y Bernabé, ¿no? Ellos dicen, wow, Dios está haciendo una obra maravillosa entre los gentiles, y ellos empiezan a preocupar con lo que Dios mismo está haciendo, y ellos llegan a querer entonces imponer un control para que se conformen los hermanos gentiles a lo que ellos entienden, ¿no? Y quiero pensar, ¿no?, que seguramente no eran hombres con malas intenciones. O sea, creo que ellos no llegan con la intención de frustrar la iglesia y causar problemas. Pero, ¿qué es lo que vemos? Ellos, en vez de regocijar con lo que Dios está haciendo, quieren llegar a regular lo que Dios está haciendo. ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? En vez de regocijar con lo que Dios está haciendo en la vida de una persona, en una iglesia, queremos llegar a regular, a controlar eso. Pero probablemente en su mente de esos hermanos es esta idea, ¿no? O sea, si no practican la circuncisión y las demás leyes importantes de la ley de Moisés, o sea, al rato nos vamos a ver igual que los gentiles. Entonces hay que poner una línea, ¿sí? Ellos dicen, o sea, está bien, Dios está salvando a los gentiles, lo vemos, pero no hay que olvidar la ley, no hay que olvidar la circuncisión, ¿no? Entonces, a eso vinieron a Antioquía, porque ellos entienden, les hace falta algo a estos hermanos gentiles. Han olvidado un elemento importante de la salvación. Entonces, probablemente tenían una sincera preocupación, pero están peligrosamente equivocados, ¿sí? Pablo y Bernabé saben que fidelidad al evangelio requiere que se mantengan firmes contra esta enseñanza, ¿sí? Eso es lo que vemos. Por eso Pablo y Bernabé responden con firmeza, ¿no? Dice, tuvieron gran disensión y debate con ellos. Pablo y Bernabé sabían, no podemos hablar con ellos y decir, bueno, ellos tendrán su forma de ver las cosas, nosotros la nuestra, son un poco más estrictos que nosotros en ese sentido, pero pues tienen buenas intenciones, ¿no? O sea, claro, en la iglesia de Jesucristo hay cosas donde podemos tener diferencias entre creyentes, pero aquí no.
porque errar aquí es un asunto de vida y muerte. Es un asunto de preservar o perder el evangelio. En Gálatas sucede algo similar. En Gálatas 2:4. Muy parecido, ocurre algo en la iglesia en Gálatas, judaizantes enseñando que hay que cumplir la ley de Moisés y ser circuncidados. Y Pablo dice, cuando habla de lo que ocurrió en Gálatas, que llegaron a la iglesia falsos hermanos, así los califica Pablo, falsos hermanos, a fin de someternos a esclavitud. O sea, para Pablo eso no es un asunto menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se requiere ninguna cirugía ni observar ninguna ley para ser salvo. O sea, el asunto es este: si Jesús no es suficiente para salvarnos y tenemos que agregar algo más, pues ya no tenemos un evangelio. ¿Sí? Si el hecho de que Jesús vino y vivió una vida perfecta y murió y resucitó no es suficiente para redimir tu alma, si esa es la idea que tengas, no estás creyendo el evangelio verdadero, estás creyendo otro evangelio. Y Pablo sabía, ese es lo que está en juego con esos hombres que han venido. ¿Sí? Entonces lo que podemos ver es que lo que se está debatiendo es la pregunta con que iniciamos: ¿qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita para entrar en el reino de Dios, en la salvación? Tener acceso al reino. Y ellos están afirmando que hay requisitos adicionales que se tienen que cumplir para estar dentro, ¿no? Para estar bien con Dios. Y por cierto, hoy todavía en las iglesias tenemos esa tendencia, ¿no? O sea, creo que todos hasta cierto punto y en diferentes niveles, quizás no tan fuerte como lo vemos aquí, de inclinarnos al legalismo. O sea, agregar requisitos, estándares, reglas necesarias para ser cristiano, o a la licencia, ¿verdad? El otro lado, una permisividad donde no nos preocupamos mucho por vivir en santidad o en obediencia, no pasa nada, la gracia cubre todo, ¿sí? O muy estrictos o muy permisivos. ¿Sí? Y las dos cosas, los dos extremos, son sumamente peligrosos para una comunidad que quiere preservar el evangelio verdadero. ¿Sí? Las personas muy estrictas, legalistas, y las personas muy permisivas, las dos cosas son igual de peligrosas para preservar el evangelio verdadero. ¿Sí? Entonces, por eso, como nosotros como individuos, como cristianos, necesitamos tener mucha claridad sobre lo que es el evangelio verdadero, ¿verdad? Eso lo hemos aclarado en esas semanas en la clase de evangelismo, en la escuela dominical. ¿Qué es el evangelio verdadero? O sea, quiero que pienses. Si alguien te preguntara, oye, pues veo que tú vas a la iglesia y hablas de la salvación, pues ¿qué hay que hacer para ser salvo? O sea, según lo que ustedes entienden, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta que tú le darías a esa persona? ¿Cómo lo expresarías? ¿Dónde empezarías a decir a esa persona, bueno, para ser salvo, ¿qué dirías? ¿Sí? ¿Conoces el evangelio? Es que a veces, hermanos, incluso nosotros en la iglesia no tenemos claro el evangelio bíblico de la justificación por la fe en Jesús. O sea, hay personas que cuando hablan de su testimonio, o sea, lo que dicen tiene que ver con, pues no, yo antes vivía muy mal y pues alguien, un amigo, un conocido, un familiar me empezó a compartir y me invitó a la iglesia y yo empecé a conocer de una manera diferente y empecé a cambiar y pues gracias a Dios ya vivo muy diferente, ¿no? Bueno, eso es excelente, pero eso no te salva. O sea, una transformación moral en tu vida no te salva. O sea, si esa persona no menciona a Jesús y su obra, y como eso tiene que ver con su salvación, has entendido un evangelio diferente, un evangelio falso. ¿Sí? Bueno,
como no se pudo resolver esta controversia ocurre ahí en Antioquía, ellos toman la decisión de ir a Jerusalén para tratar ese asunto con los apóstoles y ancianos que están ahí en Jerusalén, ¿no? Todavía la iglesia en Jerusalén es como la iglesia principal, donde la iglesia nació, ¿verdad? Entonces la iglesia envía nuevamente a Pablo y Bernabé y algunos otros hermanos, dice en versículo 3, dice, ellos pasaron por Fenicia y Samaria. Entonces, lo que entiendo es que en el camino pasan esas ciudades y se detienen a platicar con los hermanos ahí, les relatan todo lo que ha ocurrido en la misión a los gentiles. ¿Y qué dice que les causaba a los hermanos en esas ciudades? Gran gozo, ¿sí? O sea, los fariseos llegan preocupados, pero a los hermanos que escuchan lo que Dios está haciendo entre los gentiles les causa gran gozo. Y también escuchar siempre, hermanos, lo que Dios ha hecho en la vida de otros, escuchar cómo su amor de Dios, su bondad de Dios, su poder de Dios, la paciencia de Dios, cómo te ha sostenido en sufrimiento, cómo te ha sostenido en tiempos de tentación, escuchar también cómo su gracia y su poder alcanza a personas muertos en sus delitos y pecados, atrapados en adicciones, viviendo para su propia gloria. O sea, escuchar esas historias de cómo Dios llega a la vida de esas personas y les rescata y les da vida, da gran gozo, ¿verdad? Todos hemos escuchado esas historias de un testimonio que da un hermano o una persona que recientemente ha conocido a Cristo, y esas historias, testimonios dan gran gozo. Y creo que debemos recordar que ese es el lugar de testimonios en la iglesia. Eso es algo que debemos hablar entre nosotros, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hace precisamente eso, nos anima, causa gran gozo entre nosotros, escuchar lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros y en nuestras vidas de manera personal, ¿verdad? El año pasado escuchamos el testimonio de Oscar y Selene, nuestros hermanos, de cómo Dios obró en sus vidas en ese largo periodo de enfermedad. Siempre anima y causa gran gozo. Entonces, hay que seguir compartiendo entre nosotros testimonios y gloriándonos en la obra de Dios en nuestras vidas y entre nosotros. Bueno, eso ya nos lleva a la el segundo punto, de 15:4 a 18, donde vemos el evangelio confirmado. Hemos visto el evangelio debatido. Ellos llegan y dicen, a menos que hagan esas cosas, no pueden ser salvos. Ahora vamos a ver el evangelio confirmado. Entonces, ellos, enviados por su iglesia, llegan a Jerusalén, son recibidos por los hermanos ahí, los apóstoles y ancianos que están en Jerusalén, y como lo han hecho, pues empiezan a dar el reporte, ¿no? Bueno, eso es lo que Dios ha estado haciendo en los viajes que hemos hecho. Pero lo que ocurre es que en medio de relatar esas historias de lo que Dios ha estado haciendo, levantan esos creyentes, son creyentes, pero pertenecen a la secta de los fariseos, y ellos están diciendo, miren, es necesario, insisten en lo mismo, es necesario circuncidar a los gentiles y que empiecen a guardar toda la ley de Moisés, toda la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Es impresionante para mí esto, porque ellos pueden ver lo que Dios está haciendo, pero piensan que no es suficiente. Bueno, está bien que Dios está haciendo eso, pero le falta a Dios dar toda la noticia, explicar todo lo que implica, ¿sí? Entonces, realmente es un argumento teológico que está sucediendo aquí. En la teología, la soteriología es cómo somos salvos, es el estudio de cómo somos salvos, ¿no? Eso es lo que se está debatiendo aquí. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita para estar en buenos términos con Dios? ¿Sí? Entonces, se reúnen todos los apóstoles y ancianos para hablar y considerar este asunto, ¿verdad? Se llama el concilio en Jerusalén, normalmente esa reunión, que es como la primera reunión de
de varias iglesias, de los principales líderes de las iglesias aquí en esta historia. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que en esa reunión van a hablar 3 de los apóstoles más importantes o influyentes en ese tiempo. Pedro va a hablar primero y luego va a hablar Pablo y Bernabé, y al final va a hablar Jacobo o Santiago, ¿no? Es el mismo Santiago que escribe la epístola, a veces se llama Jacobo también. Entonces Pedro comienza hablando y habla Pedro de su experiencia, ¿verdad? Recordamos capítulo 10, ¿no? Cuando Pedro tiene esa visión y baja el lienzo del cielo, y cómo el Espíritu Santo le habló y le dijo, vayan con esos hombres. Entonces luego llega Pedro a la casa de Cornelio, y ahí Pedro pudo ver cómo Dios estuvo obrando, cómo Dios había orquestado todo. Y dice Pedro aquí, Dios que conoce los corazones, ¿verdad? ¿Qué estaba viendo Dios? Sus corazones, ¿verdad? Dio testimonio. O sea, Pedro dice, Dios que conoce corazones, Dios dio testimonio. Eso es decisión de Dios de salvarlos, de darles el Espíritu Santo al igual que nosotros, ¿no? Entonces Pedro dice, mira, ese día en la casa de Cornelio yo vi, yo entendí, Dios no hizo distinción en ese día entre los que observan la ley, los que son circuncidados y los que no, sino que los salvó a los que fueron circuncidados y los que nunca habían observado la ley de la misma manera, igual que nosotros, por la fe en Jesús, ¿no? Entonces Pedro dice, sus corazones fueron purificados no por observar la ley, no por asistir a una iglesia, no por ser una buena persona moral. Lo que purifica el corazón es fe en Jesús y nada más. ¿Sí? Ese es el argumento de Pedro. Pedro está diciendo, es que sus corazones son puros ya, sin necesidad de ritos, de obras u otro tipo de purificación. La fe en Jesús y nada más, hermanos, limpia y purifica el corazón. ¿Sí? Ahora versículo 10. Pedro dice, mire, o sea, Pedro está continuando su argumento. Dice, mire, al querer obligarles a que observen la ley, miren lo que dice, están tentando a Dios y poniendo un yugo sobre ellos que ni nosotros pudimos llevar. Un yugo, ¿verdad? Una carga. O sea, Pedro está diciendo, para Dios, obviamente, Él mostró, nos quedó claro que la fe en Jesús fue suficiente para salvar sus almas. Entonces, ¿cómo no va a ser suficiente para nosotros también? Dios los purificó por fe. Y ahora ustedes quieren purificarlos por observar la ley. ¿Sí? O sea, ¿vamos nosotros a exigirles, a pedirles algo que Dios no les pidió? Y luego dice, ¿por qué tientan a Dios? ¿O por qué pongan a prueba a Dios? Otras traducciones dicen, ¿por qué le pongan a prueba a Dios? Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento para la rebelión. O sea, Pedro está diciendo, ustedes están en rebelión contra Dios, se están oponiendo a Dios al exigirles cosas que Dios no les ha pedido. O sea, es como si Pedro está diciendo, ustedes al pedirles que sean circuncidados y que empiecen a observar la ley, se están cambiando de equipo y ahora están peleando en contra de Dios, jugando en contra. ¿Sí? Se han cambiado de equipo. Es una fuerte acusación. Decirles, ustedes están tentando, poniéndole a prueba a Dios. Y Pedro dice, o sea, lo que quieren hacer es colocar sobre ellos un yugo que ni ustedes ni sus padres han podido llevar bien, con fidelidad. ¿Sí? ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo, verdad? O sea, yo me he dado cuenta que a veces yo trato de exigirle a otros o tengo expectativas de los demás que ni siquiera yo mismo estoy dispuesto a cumplir ese estándar, ese requisito, esa expectativa que tengo sobre los demás, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado
Ahí es lo que Pedro está diciendo. Ustedes quieren que cumplan algo que ni ustedes han podido cumplir. ¿Sí? Y versículo 11, vean el versículo 11. Ese versículo es precioso. Creemos, dice Pedro, ese versículo es el evangelio que predicaron los apóstoles resumido, ¿verdad? En una frase, una oración, ¿sí? Que dice, versículo 11, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Ahí está, el evangelio resumido, ese es el evangelio apostólico. Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, ¿sí? ¿Por qué, hermanos, es gracia? ¿Por qué es el evangelio de gracia? ¿Por qué lo que hemos recibido es gracia? Porque merecemos juicio, merecemos rechazo eterno, merecemos muerte, pero Dios nos amó, Dios nos dio gracia, nos dio lo que no merecemos. Dios proveyó para nuestra salvación en su Hijo Jesucristo y Él tomó nuestro castigo. Él tomó nuestro castigo y nos dio su justicia. O sea, en el evangelio recibimos gracia, recibimos lo que jamás podríamos ganar y lo que jamás podríamos merecer. ¿Sí? Es únicamente por gracia. Y por eso Pedro dice, de la misma manera, somos salvos los judíos que cumplimos la ley y que son salvos los gentiles que nunca han cumplido la ley. De la misma manera somos salvos por gracia. O sea, no porque nosotros cumplimos la ley y tratamos de vivir bien delante de Dios, somos mejor que ellos, porque todos necesitamos la misma gracia de Jesús. ¿Sí? Y es importante que recordemos eso, hermanos, que la abuelita más amable y más moral que conozcas necesita y requiere para ser salvo la misma gracia que el mencho, ¿verdad? Esa es la realidad. Eso es lo que Pedro está diciendo. Necesitamos que Jesús haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y la única provisión, lo único que necesitamos es lo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dios ha provisto lo único que necesitamos en su Hijo, en su gracia. Por eso confesamos sola fe. Eso es lo que Pedro está argumentando aquí. La fe es suficiente, la fe en Jesús es suficiente para salvarte. ¿Sí? Es confiar completamente en Jesús. Toda mi esperanza, toda mi confianza está puesta únicamente en Él y en su obra. ¿Sí? Ese es el evangelio que Pedro está afirmando aquí. Vemos en versículo 12 que Bernabé y Pablo también hablan después, ¿no? Pedro cierra sus comentarios, hablan Pablo y Bernabé, relatan otra vez sus experiencias, los milagros y señales que vieron a Dios hacer entre los gentiles para llevarlos a la fe, ¿verdad? Cómo fueron salvos completamente aparte de una necesidad de circuncidarse o cumplir la ley, ¿sí? Y en versículo 13 empieza a hablar Jacobo o Santiago, el medio hermano de Jesús, ¿no? Y Santiago dice, mira, lo que Pablo y Bernabé han dicho, lo que Pedro ha argumentado, lo que vieron a Dios hacer entre los gentiles, todo esto concuerda con lo que la Biblia dice, con lo que el Antiguo Testamento ha predicho. Todo eso concuerda con las profecías. O sea, Isaías, o sea, no lo dice aquí, pero a lo mejor dijo, ¿no? Isaías dijo que el Mesías sería luz para las naciones, para todas las naciones. David en los Salmos habló de las naciones adorando a Dios. ¿No? Lo cantamos, ¿no? Gócense los pueblos. Ese mensaje estuvo presente en el Antiguo Testamento, en las profecías. ¿Sí? A lo mejor Jacobo dijo, esto lo que están ustedes escuchando de Pedro y de Pablo, cumple lo que Dios dijo a Abraham. Hace siglos que en él, en un descendiente de Abraham, vendría bendición para todas las naciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Santiago? Está abriendo su Biblia y llevándoles a las Escrituras, ¿no? Pedro ha hablado de su experiencia, Pablo ha hablado de su experiencia y ahora Santiago los lleva a la Biblia y dice, eso concuerda, eso se alinea con lo que Dios ya nos dijo en su palabra, ¿sí?
Y en versículo 14, Santiago o Jacobo dice, Pedro nos ha relatado cómo Dios tuvo a bien tomar o salvar entre los gentiles un pueblo, ¿sí? Noten ahí quién estuvo actuando, ¿no? Pedro no ha salido por su astucia y poder de predicación a convencer a los gentiles. Dios tuvo a bien. Eso es acción y decisión de Dios, salvar a los gentiles. Dios es quien ha hecho esto, dice Santiago. Y por lo tanto, vean versículo 19, Pedro dice, o Santiago dice, no debemos molestar, no debemos colocar sobre los gentiles el yugo de la ley, ¿sí? Y algo importante teológicamente que podemos observar aquí, es un paréntesis nada más, se está confirmando en este texto, en este pasaje, que la ley de Dios del Antiguo Testamento, o sea, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, esa ley ha sido desplazada como la autoridad que gobierne el pueblo de Dios, ¿sí? Esa ley ya no tiene autoridad sobre el pueblo de Dios, ¿no? Entonces cualquier persona, y porque yo tengo amigos que me han dicho lo mismo, es necesario comenzar a volver a observar la ley, ¿no? Y con su dieta y ropa y fiestas que observan, han intentado hacer eso, ¿no? Pero cualquier persona que te diga eso, porque surge esa idea cada, no sé, 20 años, que te diga, es necesario observar la ley del Antiguo Testamento o ciertas partes de esa ley, esa enseñanza no concuerda con la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento, ¿sí? Nada más, un paréntesis ahí. Entonces, volviendo ahora a la pregunta con que iniciamos, ¿cuáles son los requisitos de entrada para entrar en la salvación, entrar en la familia de Dios, en el reino de Dios? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para ser salvo? Pues es como dice Pedro, creer, confiar en la gracia del Señor Jesús, ¿sí? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos de entrada? Creer, confiar en la gracia de Jesús, ¿sí? Cualquier otra respuesta, nos ha quedado claro, es anti-evangelio, ¿sí? Si agregas algo más a lo que se necesita para ser salvo, es un anti-evangelio, falso evangelio. Y ahora vamos un poco a ver cómo vivir a la luz de esa realidad, ¿no? Porque, espero que lo entiendan, creo que sí, hay cosas que son necesarias dejar atrás para seguir a Cristo, ¿sí? O sea, los apóstoles lo han dejado muy, muy claro, lo que hacemos y cómo vivimos y cumplir una ley, nada de eso contribuye en absoluto a nuestra salvación. Pero los que han sido salvos de verdad, el Espíritu Santo habita en ellos y sus vidas serán transformadas. Algunos predicadores han dicho que la raíz de nuestra salvación, o sea, lo que da vida a todo, lo que da salvación a la persona, es la justificación por la fe sola, ¿no? Esa es la raíz de nuestra salvación. Eso es lo que da vida a la planta, da vida a la persona. Pero es de esa raíz, el árbol crece, el árbol que crece de la raíz de la justificación por la fe, ese árbol va a llevar el fruto de una vida de obediencia. ¿Sí entienden? O sea, lo que da vida es la raíz de la justificación por la fe, pero una vez empieza a crecer esa raíz de la justificación por la fe, va a llevar fruto, va a producir una vida que lleva fruto de una vida de obediencia, ¿sí? Entonces eso nos lleva al tercer punto, el evangelio manifestado o el evangelio evidenciado, vivido. Entonces lo que Santiago está diciendo prácticamente es no a lo que están pidiendo los fariseos, que deben de circuncidarse y observar la ley. No vamos a pedirles eso a los gentiles, pero hay que recordarles y pedirles ciertas cosas, ¿sí? Y eso es interesante. Bueno, primero, me llama la atención que él dice, no debemos molestar, no debemos inquietarlos. Porque, por supuesto, eso es lo que ha provocado que algunas personas lleguen a tu iglesia en Antioquía a decirles, ahora sí,
prepárense para su circuncisión y a observar la ley. O sea, claro que esa idea los inquietaba un poco, les alarmaba. ¿Y por qué? También sin duda ellos estaban comprometidos con observar o vivir en santidad, con obedecer al Señor, ¿no? Entonces ellos están con la duda, pues ¿realmente es cierto que tenemos que empezar a hacer todo eso o no? ¿No? Les molestaba, les inquietaba. Eso hizo mucho más difícil formar parte de esa comunidad de fe de lo que yo había pensado, ¿no? Y creo que es importante esta actitud de Jacobo, porque no queremos ser una iglesia que le hacemos difícil a alguien o para que alguien conozca a Jesús y entre nosotros y forme parte de esta familia de fe. Claro, no diluimos el evangelio o lo que implica seguir a Cristo, nos mantenemos firmemente sobre la totalidad de la palabra de Dios y queremos someternos totalmente a ella. Pero tampoco queremos que tradiciones, que expectativas humanas, ni ninguna otra cosa sea un estorbo o un bloqueo para que a alguien se le dificulte, encuentre a Cristo y se le hace difícil encontrar un hogar en esta familia de fe, ¿verdad? Esa es parte de lo que está detrás del corazón de Santiago. No queremos molestarnos, no queremos hacer que sea más difícil de lo necesario para que conozcan a Cristo y formen parte de la familia de fe. Entonces Santiago dice, ¿cuál es su sugerencia? Yo sugiero, dice, que les pedimos que eviten estas cosas. Y vamos a ver que su sugerencia, que vamos a escribirles que eviten esas cosas. Esa sugerencia les va a parecer bien a todos. No leímos la carta que se va a escribir, pero prácticamente es nada más la descripción de cómo cumplieron la sugerencia de Santiago, ¿sí? Y el texto de la carta, ¿sí? Entonces, esa idea va a prosperar, es lo que van a hacer. Y una nota aquí también, vemos la importancia aquí de los apóstoles y ancianos, ¿no? O sea, entendemos que los apóstoles es ese grupo de personas especiales, hombres únicos, seleccionados personalmente por Jesús, ¿verdad? Que estuvieron con él en su ministerio. Y los ancianos son los que han sido designados al plantar las iglesias. Los apóstoles han identificado hombres y los han asignado como ancianos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el liderazgo y el papel de los ancianos empieza a emerger muy temprano en la iglesia primitiva, porque no es nada más los apóstoles, también los ancianos están presentes, ¿no? Entonces, porque entendemos que los apóstoles, una vez muertos, ya no hay más apóstoles de esos hombres seleccionados por Jesús, ¿no? Los ancianos son los que ahora gobiernan y dirigen la iglesia. Pero bueno, vamos a ese tema de la lista sugerido por Jacobo, por Santiago. Y es un poco interesante esta lista, porque es como una mezcla de cosas, no hay una lógica clara a esas cuatro cosas. O sea, sí son cosas que se mencionan en la ley de Moisés, sobre todo tiene que ver con leyes alimenticias, pero de todas las leyes, ¿por qué se mencionan estos cuatro? O sea, se han dado diferentes respuestas, porque como dije, ¿no? La mayoría tiene que ver con comida y las leyes alimenticias, y luego menciona la fornicación, ¿no? La inmoralidad sexual. O sea, es como que si alguien te dijera Honda, Ford, Nissan, Bimbo, ¿no? O sea, es como que, a ver, ¿de dónde entró ese? Porque yo pensé que estábamos hablando de marcas de carros y de repente me dices una marca de pan. ¿Qué es la lógica aquí? ¿Cómo entender eso? Y bueno, una de las sugerencias comunes es que esas cosas son cosas que son sumamente ofensivas a los judíos, lo cual es cierto, ¿no? Como ellos han creído siempre evitando sangre, carne con sangre o comer sangre o comida ofrecida a los ídolos, pues es necesario respetar eso, ¿no? Y no ofenderlos, no poner un piedra de tropiezo que les va a causar una tremenda problema si ven a un gentil haciendo eso. Pero más adelante
¿Qué pasa en Corintios? ¿Qué es lo que aclara Pablo en cuanto a la comida ofrecida a los ídolos? La carne. Pues no hay problema, ¿verdad? Si tu conciencia te permite comerla, adelante, es carne nada más. El ídolo no es nada. Entonces, ¿por qué lo prohíbe aquí? Y luego Pablo dice, no hay problema. Eso es un poquito interesante. Algunos piensan que es una prohibición temporal nada más, ¿no? O sea, mientras los judíos van acostumbrando y van entendiendo ciertas cosas, que la ley ya no está en vigor, pues que los gentiles observen esas cosas, ¿no? Una prohibición temporal. Pero eso no aplicaría a la fornicación, ¿verdad? Eso no fue una prohibición temporal. Entonces, el argumento o la interpretación que para mí tiene más sentido, quizás, no estoy 100% convencido, pero creo que es probable, es que lo que Santiago o Jacobo tiene en mente son los festivales en los templos paganos de los gentiles, donde ellos frecuentemente celebraban en honor al dios pagano esas festivales, fiestas, celebraciones enormes en los templos. Era una cosa casi constante. Y ahí ocurría todo esto. Comían carne ofrecido a los ídolos, ahí mataron, estrangularon los animales, entonces estaban comiendo carne con la sangre todavía y comiendo sangre. Esos festivales incluían orgías y mucha inmoralidad sexual, y que cuando Jacobo menciona esas 4 cosas, eso es lo que tiene en mente, esas celebraciones de los gentiles que constantemente hacían en los templos paganos. Porque si entendemos eso, pues obviamente lo que ocurría en esos festivales era una cosa tremenda, ¿no? Borracheras, orgías, o sea, no tan diferente que Cancún en Semana Santa. Y si es así, lo que están afirmando es ese tipo de comportamiento, lo que ocurre y ese tipo de cosas que hacen ustedes en esos lugares, en esas fiestas, eso se queda atrás, ¿sí? En tu nueva vida en Cristo ya no practican esas cosas, ¿sí? Si sigo a Cristo, lo sabemos, tengo que dejar atrás mi pecado. Ese es el arrepentimiento, ¿verdad? Ustedes entienden lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? O sea, yo vivía mi vida, vivía realizándome, haciendo lo que alimentaba mi ego, siguiendo los placeres de mi carne, pero al arrepentirme, lo que antes seguía, ya doy vuelta de 180 grados y empiezo a seguir a Jesús, empiezo a seguir a Cristo. ¿Y dónde quedan todas esas otras cosas? Quedan atrás, ya no forman parte de mi nueva vida. Ese es el arrepentimiento, ¿sí? Un pastor dijo, si vas a seguir a Cristo y llevar tu cruz, es imposible que lleves también tu pecado. Y esa advertencia contra la fornicación en particular, contra la inmoralidad sexual, era sumamente importante para la iglesia primitiva. Porque si hay una cosa que se menciona una y otra vez en el Nuevo Testamento, es eso, son advertencias contra la inmoralidad sexual. Porque en el contexto romano-griego fueron sociedades sumamente promiscuas, ¿sí? O sea, parte de la filosofía prominente en ese tiempo te decía que lo que pasaba con tu cuerpo no importa mucho, ¿no? Es tu espíritu que importa. Entonces tu cuerpo, pues no importa mucho qué haces con tu cuerpo, ¿sí? Y entonces le tomó tiempo para la iglesia nueva, que la iglesia gentil en el contexto griego-romano, le tomó tiempo para que entendiera las implicaciones de su nueva vida en Cristo. No fue inmediato, ¿sí? O sea, eso lo vemos en la carta a los Corintios. Muchos gentiles convertidos todavía no les quedó claro el diseño de Dios en cuanto a su sexualidad, ¿no? Y hoy en día podemos ver lo mismo, ¿no? Una persona está conociendo a Cristo, llega a una iglesia, se está acercando un poco y quiere empezar a seguir a Cristo, y quizás está viviendo todavía con su novia o viviendo todavía con su novio, ¿no? Y posiblemente le tome un poco de tiempo para que entienda, ok, esa es una situación que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, era un
tema muy importante, la inmoralidad sexual. Y yo quiero aprovechar que el texto nos dé ese tema para advertirnos y para recordarnos, hermanos. O sea, por supuesto, todo pecado es pecado, todo pecado es ofensivo a Dios, pero el pecado sexual en todo el Nuevo Testamento lo vemos en una categoría diferente, en una categoría propia. Todas las listas de vicios, a veces se les llaman esas listas de pecados, que hay como 7 que ocurren en el Nuevo Testamento, incluyen, la mayoría es la primera cosa, incluyen la inmoralidad sexual, ¿no? Pablo recalca y advierte en casi todas sus cartas la inmoralidad sexual, ¿no? Y se encuentra también en una categoría especial porque a diferencia o más que otros pecados te afecta y te daña al nivel del alma de una manera diferente, ¿sí? Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 6:18 nos advierte: huyan de la inmoralidad sexual. Y Pablo deja claro en lo demás, te dice en ese versículo que la inmoralidad sexual te daña y te afecta de una manera diferente, ¿no? Dice, pecas contra tu propio cuerpo, te daña de una manera más diferente, más severa, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice huyan, o sea, Pablo no dice tratas de hacerle frente y hacerte el fuerte y resistir el pecado. No, en muchas ocasiones ese es el llamado: resistan el pecado. Y aquí Pablo dice: huyan. La tentación sexual es demasiado poderoso. No puedes lidiar con él, tienes que huir, apártate de lo que sea que te provoque, te incite a deseos o comportamientos de inmoralidad sexual, ¿sí? O sea, hermanos, la mayoría de las series de televisión, Netflix, muchísimas de las canciones populares, detrás de esas películas, series, canciones, es la voz de la seductora de Proverbios 6 y 7, ¿sí? ¿Y qué es el mensaje que ella dice? Eso lo podemos disfrutar, ¿sí? Ella sale a la calle a invitar. Eso lo podemos disfrutar y no pasa nada. Ese es el mensaje, ¿no? Pero luego el autor, ahí en Proverbios, nos dice que en realidad la dulzura de sus palabras terminan traspasándote como una espada. Y las personas que le siguen a la seductora o el seductor, ¿a dónde te llevan sus pasos? A la muerte, a la tumba, ¿sí? Yo recuerdo muy bien cuando tenía, no sé, 14 a 18, por ahí, fines de los 90, principios de los 2000, muchos amigos míos les encantaba la serie Friends, ¿no? Amigos, seguramente se acuerdan de esa serie, los que son de mi edad quizás. Y pues fue un grupo de personas muy atractivas, muy chistosas, que vivieron en unos departamentos, medio vivieron juntos, y pues para muchos, o sea, amigos míos cristianos se divertían mucho y se reían mucho viendo esa serie, pero el peligro y el mensaje detrás fue lo mismo de la seductora de Proverbios. Tú puedes violar el diseño de Dios y no pasa nada, ¿sí? Eso fue el mensaje, normalizando la inmoralidad sexual, haciéndote creer eso es normal, no pasa nada. Entonces, hermanos, más que nunca necesitamos seguir insistiendo en la pureza sexual y nunca mover la línea, ¿sí? Siendo sabios en cómo te relacionas con el sexo opuesto, o cómo los jóvenes se relacionan, cómo llevan sus noviazgos, en tus decisiones de entretenimiento, ¿sí? En todas estas cosas tenemos que huir, alejarnos, ¿sí? Y no estoy hablando solo de cosas allá afuera, ¿no? O sea, yo quiero llamarnos a nosotros, hermanos, aquí en este lugar, tú y yo, a que nos examinemos, a que tomemos en serio el peligro de la inmoralidad sexual, ¿sí? Me estoy predicando a mí mismo. Yo necesito
una llamada de atención muchas veces en esta área también, ¿sí? Todos, del más estricto al más permisivo, todos nosotros, hermanos, nuestra conciencia de todos puede ser endurecida, puede volverse cada vez más insensible y cosas que nunca pensamos permitir se nos hacen permisibles y medio normales, ¿no? Porque nuestra conciencia se ha vuelto insensible, ¿sí? Y si eso pasa, ¿qué va a pasar con nosotros como iglesia? Perderemos nuestro poder y efectividad en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, esas 4 cosas que les piden, por un lado sí es para honrar a sus hermanos judíos y procurar la unidad entre ellos, pero más aún el asunto es honrar a Cristo, ¿sí? Y claro, lo que mencionan aquí, esas 4 cosas, no es la totalidad de lo que es ser un discípulo de Jesús, pero para los gentiles con su trasfondo pagano, ellos quieren dejarles muy claro esos compromisos y esos comportamientos que antes se practicaban, esos lugares, eso ya no forma parte de tu nueva vida en Cristo ahora. Creo que ese es el propósito de la carta. Entonces, otra vez, hermanos, para nosotros, seguir a Cristo requiere un giro de 180 grados. Ibas siguiendo tus deseos, cumpliendo los apetitos de tu carne, viviendo como a ti te parecía bien, viviendo para ti mismo, tu ego. Pero cuando Cristo te llama y te dice, sígueme, tienes que entender que seguir a Cristo implica morir a mi pecado, morir a mi ego, morir a lo que satisfacía los deseos de mi carne, dejarlo atrás para caminar en novedad de vida. ¿Sí? Eso es algo que nos queda claro de esa porción. Entonces, quiero hacerte una pregunta de aplicación y quiero pedirte que lo reflexiones, que lo tomes en serio, que procures encontrar algo, una respuesta a esa pregunta. Y la pregunta es esta: ¿estás dispuesto a examinar cuidadosamente tu vida y hacer los cambios que sean necesarios para que tu vida honre a Cristo en cada aspecto? Eso es lo que están pidiendo a los gentiles. Ustedes tienen que hacer ciertos cambios para que sus vidas honren a Cristo. Y hermanos, esa es la pregunta para nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios para que mi vida honre a Cristo en cada aspecto? ¿Sí? En lo que otros pueden ver y lo que otros no pueden ver, ¿no? Hay una realidad en cada una de nuestras vidas y corazones y lo que haces en línea que otros no pueden ver. Pero honra a Cristo cada aspecto de tu vida y estás dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios para que tu vida honre a Cristo en todo, ¿sí? Y terminando, o sea, si esas prohibiciones, si estamos correctos en esa interpretación y se refieren a esos festivales, la adoración a ídolos, en un sentido lo que les están llamando a los gentiles es a dejar sus ídolos, a dejar la idolatría, ¿sí? Y eso sigue siendo un llamado para nosotros, ¿verdad? A dejar la idolatría, porque servimos nosotros también a ídolos y tenemos que dejar atrás la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es vivir para y buscar vida y satisfacción en cualquier cosa que no sea el Dios verdadero y su voluntad, ¿sí? O sea, cualquier cosa que invade el lugar de importancia que debe ser ocupado solo por Dios. O sea, si hay algo en mi vida que de repente es tan importante que yo no puedo sin esa cosa y lo necesito y lo tengo que hacer lo que sea, incluso pecar para obtenerlo, ese es un ídolo porque está invadiendo ese lugar que solo Dios debe ocupar. Ha subido a un nivel de importancia errónea, equivocada, ¿sí? Entonces es un llamado a dejar atrás la idolatría. Los ídolos solo matan, solo arruinan. No pueden dar lo que te prometen. Los ídolos prometen vida y satisfacción y felicidad y no lo pueden dar. Te llevan a la ruina,
¿sí? Y es por eso, hermanos, que quiero invitarnos una vez más hoy a que confiemos en Cristo, en la suficiencia de su gracia, como hemos visto, y que podamos creer también que seguirle a Él es lo que nos dará la vida que anhelamos, ¿sí? Los ídolos no lo pueden hacer, el mundo no lo puede hacer, solo Cristo puede darnos la vida que anhelamos, ¿sí? Seguirle a Él es lo que nos dará verdadero gozo y paz. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje. Padre, usa lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado en nuestras vidas para que salgamos de ese lugar con nueva convicción en nuestras vidas, con nuevo deseo, con nuevas decisiones de honrarte a ti en cada aspecto de nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de lo que hemos hecho, depende de ti y de tu gracia y nada más. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén.